Hola, ¿cómo estás? Te saludo con mucha alegría. Mi nombre es Claudia Priego y hoy voy a ser tu profesora dentro del curso taller organizado por American Bar Association, ABARROLI, ¿sí? Que tiene por nombre Curso Taller de Formación Avanzada en Habilidades de Mediación, Negociación y Conciliación Penal para Estudiantes y Profesores de Derecho. Es un gusto para mí estar contigo y sobre todo hoy tocar el tema de la mediación en materia penal, que es un tema que tengo 20, 21 años más o menos trabajando y que además me encanta. Soy una testigo de lo que la mediación puede hacer en la solución de conflictos, aún en la materia penal. ¿Sí? Tengo una clase pues dinámica preparada para ti. Espero que te sea de provecho. Voy a utilizar el método deductivo, es decir, vamos a ir de lo general a lo particular y me voy a permitir hacer algunos apuntes, compartir de algunas experiencias que he tenido a lo largo de estos 20 años, en donde no solamente trabajo la materia penal, sino también la materia civil, familiar y mercantil. Te voy a pedir que busques tu Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en materia penal y que puedas descargar de el internet, ¿sí? Mira, el modelo homologado de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y unidades de atención temprana. Es el material que más o menos voy a estar utilizando a lo largo de la clase. Es importante que lo tengas, es importante que lo conozcas si lo que te interesa es conocer la, la materia penal, ¿sí? Entonces, bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Voy a compartirte mis diapositivas mientras le damos las gracias a American Bar Association, que es quien nos reúne en este curso y quien siempre está como impulsando el tema de los mecanismos alternativos para que todos podamos aprender, ¿sí? Bueno, pues espero se vean bien correctamente. Las voy a poner desde el inicio. Como te decía, el tema que vamos a ver hoy es el tema de la mediación, ¿sí? Eh, bueno, vamos a comenzar por definir qué es mediación para que todos podamos tener un mismo concepto, una misma idea que podamos compartir en el curso. Ustedes pueden encontrar una infinidad de definiciones sobre lo que es mediación, pero para efectos didácticos, porque tú puedes adoptar la que a ti más te convenza, la que más te guste, la que crees que es la más completa, sí, pero para efectos didácticos vamos a tomar esta como marco teórico de lo que debemos de entender que es mediación. La definición la encontramos en el artículo 21, SLNASCMP, se refiere a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en materia penal, que te pedí que tuvieras por ahí a la mano para que tú también puedas ir subrayando y verificando la información que te estoy compartiendo. Bueno, en ese artículo dice que la mediación es un mecanismo voluntario. Me parece importante que la ley ya use la palabra mecanismo porque es en la misma nomenclatura que encontramos en el artículo 17 constitucional, párrafo quinto, en donde dice que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Sí? No usamos la palabra proceso, no utilizamos la palabra procedimiento, que sería como tomar prestado de nuestro primo hermano, que es el proceso judicial. Entonces lo vamos a denominar, es un mecanismo, es voluntario, ya no, aquí no hay partes, hay intervinientes, ¿sí? Se hace un especial énfasis en que haya un libre ejercicio de la autonomía, es decir, las personas tienen que venir voluntariamente, permanecer voluntariamente en la mediación y cuando ya lleguemos a la etapa de cierre y construcción de un acuerdo reparatorio, también deben de firmarlo de forma voluntaria. Yo siempre le digo a mis facilitadores, oigan, cuando alguna de las partes, perdón, alguno de los intervinientes diga, pues ya que voy a firmar el acuerdo porque
es lo único que me queda, no hay de otra, siempre les digo, ese acuerdo está mal hecho. La persona no está convencida de lo que está haciendo y entonces hay que regresarnos tantito, preguntar qué es lo que no le gusta, qué es lo que no está encajando, porque cuando de alguna manera nos sentimos mínimamente forzados a hacer algo, hacemos este tipo de comentarios, como, ya que, pues si no hay de otra, mi abogado me dijo que está bien, pero la cara y el lenguaje corporal nos dicen que por ahí no es. ¿Ok? Entonces, es muy importante que siempre verifiquemos que las partes están actuando voluntariamente y convencidos de lo que están haciendo. ¿Sí? En la mediación, los intervinientes buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia con el fin de alcanzar una solución a esta. La diferencia principal entre la mediación y la conciliación es que en la conciliación los facilitadores sí pueden proponer alternativas y de hecho deben hacerlo. Y en la mediación no, ¿sí? En la mediación es, por definición, un mecanismo en el cual son las partes las que buscan, construyen y proponen sus propias alternativas, ¿sí? El facilitador o la tarea del facilitador solamente es, pues, ser esa herramienta humana, ¿sí? Que los ayude a llegar a esta finalidad, ¿sí? A construir una solución que para ellos sea la adecuada, la justa, la idónea y en algunos casos hasta la más creativa que hayamos escuchado. Sí, el otro día le comentaba yo a una persona que había un señor que en un hecho de tránsito perdió sus piernas y que pues él relataba que en virtud de ese hecho de tránsito no iba a poder trabajar en lo que trabajaba antes. Y una de las alternativas que se planteó es que la persona que resultó responsable del accidente le pagara algún curso de algún oficio para que él en sus circunstancias actuales pudiera tener un empleo que sí pudiera desarrollar adecuadamente. Y eso es algo que pues, pocas veces lo he visto o a lo mejor no lo había yo visto. Me pareció súper interesante, súper creativo y que el facilitador trabajó para que las partes lo construyeran por ellos mismos. ¿Sí? También la definición de mediación nos dice que en este mecanismo, el facilitador solo propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los intervinientes. ¿Cómo la propicia? Bueno, pues a través de las herramientas de comunicación que también vamos a ver en este curso. ¿Sí? Yo siempre he dicho que un facilitador o un mediador es como un carpintero que tiene un montón de herramientas. No sé si se han visto los carpinteros de los programas de Estados Unidos, por ejemplo, de HBO, o de estos de decoración que aparecen los carpinteros con un cinturón y ahí traen todas sus herramientas. Sí, me gusta pensar así en los facilitadores porque yo veo que es una persona que ya trae lo necesario, lo trae pegado al cuerpo, trae lo necesario para que en algún momento pueda impulsar o apoyar, ayudar a las partes a transitar, ¿sí? Del planteamiento del conflicto, ¿sí? Del análisis de qué es lo que vamos a resolver a la búsqueda de una solución pertinente. ¿Cómo? A través del uso de esas herramientas, ¿sí? Uno es el modelo que vamos a usar, que es el modelo Harvard, en las etapas de la mediación, que lo vamos a ver a lo último de este video, y también usando de forma transversal todas las herramientas de comunicación, como son escucha activa, empatía, parafraseo, las preguntas, mensajes tú, mensajes yo, resúmenes, reencuadres, ¿sí? Etcétera. Todo lo que se nos pueda ocurrir para ayudar a las partes a propiciar la comunicación y el entendimiento mutuo entre las partes. En este sentido, es muy importante también entender lo que es el conflicto, ¿no? Para que sepamos nosotros dónde sí debemos explorar y dónde no debemos explorar y qué es lo pertinente para la solución del conflicto. Entonces, como vemos, esta definición de mediación es nuestro marco para esta clase, es nuestro marco jurídico para la materia penal, todo lo que se salga de esto
En materia penal, pues a lo mejor no va a ser mediación, va a ser otra cosa. Por ejemplo, si el facilitador propone de repente alguna alternativa, nos estamos saliendo de la mediación y estamos entrando en el campo de la conciliación. En materia penal se puede cambiar de mecanismo alternativo. ¿Sí? Simplemente que hay que comunicárselo a las partes, que ellas acepten que allá no vamos a estar en una mediación, sino que me veo en la necesidad, yo como facilitador, de proponer alguna alternativa y decirles que pues, que tú, analizando el asunto, crees pertinente que mejor lo hagamos a través de una conciliación, que te va a dar un poco más de libertad en ese sentido. Y si las partes consienten en participar en una conciliación, lo puedes llevar a cabo. ¿Ok? Bueno, como les dije, deben de tener a la mano su modelo homologado, eso de casos recomendados según el MH. Significa precisamente eso, el modelo homologado. Realmente es un documento bastante extenso. Lo tengo aquí impreso y consta de 148 páginas. ¿Sí? Entonces, si lo quieres tener ahí en electrónico, está muy bien. Sí, mi referencia está en la página 78. ¿Sí? De ahí tomé esta definición que también nos marcan en el temario de la agenda del curso, ¿sí? Y nos dice que el modelo homologado, ¿sí? No es un documento obligatorio, eso sí les tengo que explicar. No es un documento obligatorio, pero es un documento que se hizo por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuando se estaba implementando el sistema de justicia penal. Y es como una guía, ¿sí?, que seguimos las fiscalías en el país para poder implementar o desarrollar los mecanismos alternativos, ¿sí?, a lo largo y ancho de México. ¿Sí? Entonces, en este documento, que es como una guía, les digo, no es una ley, no es obligatorio, en este documento dice que los casos recomendados en los que podemos usar la mediación es cuando haya un nivel emocional alto. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos a los intervinientes, vamos a tener pláticas preliminares con ellos y en esas pláticas preliminares nosotros nos podemos dar cuenta el nivel de emocionalidad que tienen. ¿Sí? Entonces, cuando ese asunto reúna precisamente esta característica, ¿sí?, donde vemos que las personas están muy emocionadas, ya sea, bueno, regularmente vienen negativamente emocionadas, es decir, traen enojo, ira, frustración, dolor, tristeza. ¿Por qué? Porque son emociones que están muy reflejadas con o muy relacionadas con la comisión de un delito, ¿no?, que afecta a nuestra persona, que afecta nuestros bienes, el patrimonio, que afecta nuestras emociones y que también nos afecta psicológicamente. ¿Sí? Entonces, cuando vemos este tipo de asuntos, vemos que a lo mejor la gente llora, vemos que se trata de un conflicto que surgió entre familiares, donde hay mucho cariño, antecedentes de muchos años, ¿sí? O cuando el conflicto es entre mejores amigas, mejores amigos de toda la vida, es posible que el nivel emocional sea alto. Y para este tipo de casos, el modelo homologado nos recomienda que lo solucionemos o que intentemos solucionarlo a través de una mediación. Dice también que cuando la escalada del conflicto está latente. En el tema del conflicto, ya vimos que los conflictos pueden estar escalando, pueden estar suspendidos, o sea, pueden estar estancados, perdón, o pueden ya ir en descenso, ¿sí? Cuando la escalada del conflicto está latente, eso quiere decir que el conflicto está en un nivel emocional alto, que acaba de suceder, ¿sí? Pero que hay muchas probabilidades de que las personas lo escapen, ¿sí? Yo a veces le he dicho a los facilitadores, fíjense que a veces nos miramos feo y ahí inició el conflicto.
Después escaló y de mirarnos feos, le saqué la lengua a la vecina. Ya hay un gesto, ¿saben? Ya hay un gesto más patente, más evidente. Y de ahí la vecina, este, la vecina me dijo que qué gorda me veía hoy. Y entonces es una agresión, ¿sí? Y después yo voy y le jalo el cabello y luego ella me da una cachetada, ¿sí? Y luego terminamos las dos revolcadas en el piso y luego yo le estrello el celular en el piso, ¿sí? Y luego se mete la familia, ¿sí? Entonces, esos son el tipo de ejemplos en los que puede un conflicto ir escalando. Si todavía lo encontramos en donde le saqué la lengua a la vecina, pero venimos muy enfrentadas y mire, yo no la quiero ver porque vive al lado de mí, no sé qué tal. Entonces podemos detectar que ahí hay elementos o circunstancias que nos permiten pues concluir que el conflicto puede escalar y que esa posibilidad está ahí, miren, latente, así como un foco rojo. Cuando esto existe, lo mejor o lo recomendable, según el modelo homologado, es hacerlo a través de una mediación, ¿sí? Más adelante les voy a explicar qué es una sesión preliminar y ahí vamos a ver la utilidad de poder analizar estos elementos. Tercero, cuando se avisoran relaciones e interacciones a futuro. Es decir, si yo inicié una carpeta de investigación en contra de mi comadre, que ha sido mi amiga de toda la vida, y pues bueno, ya que crecimos y nos casamos, tuvimos hijos o tuvimos hijos y no nos casamos, ya cada quien tomará su decisión. Entonces, nos volvimos comadres y entonces ella organizó una tanda y resulta que yo he pagado fielmente el número de la tanda y ahora que me toca a mí el dinero, pues resulta que no me lo. ¿Sí? Aquí es muy común, yo estoy en el estado de Tabasco, y es muy común que la gente venga a fiscalía a denunciar por fraude. ¿Sí? Se inicia la carpeta de investigación y entonces hacemos una sesión preliminar y en esa sesión preliminar nos damos cuenta o las personas refieren que quieren solucionar esto y que después de esto, para ellas es importante que la relación o la amistad se conserve. ¿Sí? Entonces ahí se avisora una relación a futuro, ¿sí? O en el caso de las vecinas que les dije que nos miramos feo, les saqué la lengua, le jalé el pelo, así. En ese caso se avisora una interacción a futuro. ¿Por qué? Porque es imposible, ¿sí? que tú pases olímpicamente de tu vecino. ¿Sí? Tarde o temprano lo vas a ver, van a tener que reunirse para ver dónde ponen la basura, porque estacionó su carro en ese lugar, ¿saben? Van a haber interacciones a futuro. A lo mejor no una relación de amistad, no una relación estrecha, pero sí una interacción a futuro. Entonces, cuando existe esta característica, un facilitador al momento de elegir el mecanismo alternativo puede considerarla y decir, por esta situación, según lo recomienda el modelo homologado, lo voy a hacer a través de una mediación. Otra circunstancia puede ser que el facilitador, bueno, aquí como les decía, una de las características es que el facilitador no puede proponer alternativas de solución a las partes y entonces es importante que eso lo tengamos en mente y en la sesión preliminar a lo mejor nosotros podamos explorar con alguna de las partes y preguntarle si tiene alternativas y si vemos que tiene alternativas que son viables, ¿sabes? Que son viables, a lo mejor podamos también tomar eso en consideración para hacerlo a través de una mediación. ¿Sí? Y cuando hay una co-construcción del conflicto. Cuando hay una co-construcción del conflicto, en el caso de las vecinas, como les dije, una miró feo, la otra hizo el gesto de sacar la lengua burlonamente, la otra ya dijo algo, luego nos jalamos de los cabellos y sí, saben, no es que el conflicto se haya generado de una sola parte, sino que el conflicto se co-construyó entre las dos partes, las percepciones, los antecedentes, nuestros valores,
todo eso que somos cada uno en lo particular hizo posible que nosotros también fuéramos partícipes en la co-construcción de ese conflicto. Y cuando hay eso, es posible que lo analicemos y que a lo mejor veamos que es posible solucionarlo a través de una mediación. Estaba yo checando aquí el modelo homologado, les decía yo, es la página 78, hasta en la última parte vienen como estos apuntes. Sí. Bueno, ya decidimos, vamos a suponer que ya decidimos que el caso que nos acaban de derivar del Ministerio Público, estoy atendiendo a las partes, y ya decidimos que el caso lo voy a resolver a través de la mediación. Fíjense que el modelo homologado también hace una precisión bien importante. Dice que nosotros tenemos que estudiar los casos de una forma holística o de una forma más integral, me gusta esa palabra de integral, ¿sí? Verlos desde diversas perspectivas. Y dice que cuando hay una situación particular de desventaja, cuando encontremos algún tema de perspectiva de género, cuando haya algún acto de discriminación, violencia o desigualdad, dice que podemos valorar, ojo, podemos valorar la participación de consultores, abogados, que pudieran facilitar la remoción de esos obstáculos para la mediación. ¿Sí? Eso también viene en la página 78, en un párrafo antes de las características que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior. ¿Sí? Y me llamó mucho la atención y se los quería compartir porque, miren, muchas veces creemos que vamos a encontrar un asunto, ¿sí? Y vamos a decir, esto es mediación, esto es conciliación, porque siempre los asuntos de amenazas son mediación y siempre los hechos de tránsito son conciliación, ¿no? Entonces ya lo tenemos como un rasero y lo tenemos como un sí o sí. Y básicamente una de las cosas que más me gusta de la justicia alternativa, del uso de los mecanismos alternativos, es esto, que podemos hacer un estudio de caso en particular. Sí, puede ser que tenga yo un hecho de tránsito, pero hay una alta emocionalidad, ¿sí? Nos chocamos entre vecinos, con lo cual se avisoran interacciones, ¿sí? Pero también hay una situación aquí de discriminación, de desbalance de poder. Entonces, aunque la regla me diga que los hechos de tránsito siempre son en conciliación, yo tengo que estudiar ese caso en particular y advertir que puede ser viable la mediación, ¿sí? Y además que puedo en algún momento apoyarme de abogados o algún experto para poder solucionar ese conflicto en particular, ¿sí? En el caso de las amenazas, por ejemplo, aquí en la Fiscalía nosotros hacemos peritajes a nivel psicológico para saber si las amenazas ocasionaron algún tipo de daño psicológico. Algunas víctimas sí vienen afectadas por las cosas que profirieron los responsables y otras personas no. Entonces, ahí hay que analizar cada caso en particular. Me gusta pensar que en la justicia alternativa no solamente estamos haciendo tortillas, así como en un molino que salen por cientos de tortillas en una hora, sino que nos podemos tomar el tiempo para estudiar cada caso en particular, para saber cuál va a ser nuestra intervención en cada uno de esos casos y para hacer un uso apropiado y debido, en este caso, del mecanismo alternativo denominado mediación. También te puedo recomendar que si te vas a dedicar a facilitar en el ámbito privado o en el ámbito público algún el mecanismo alternativo o te vas a dedicar a la solución de conflictos y vas a solucionarlo a través de la mediación, que cuando tengas dudas, sabes, hagas lo que están haciendo aquí en la diapositiva, que te puedas reunir con otros expertos cuando haya alguna duda, algún caso en especial que requiera a lo mejor un poquito más de atención, que te puedas sentar con otros expertos, que puedas compartir los casos, siempre cuidando la confidencialidad
del asunto y de las partes, de los datos de las partes, para que también puedas oír otras opiniones. ¿Sí? Solamente aclarar que en materia penal, pues no hay mediadores privados, pero me refería a mediación privada en el caso de que lo quieras hacer en la materia civil, familiar o mercantil, que ya va a estar permitido gracias a la nueva ley en todos los estados, porque entiendo también que en algunos estados de la República, actualmente con las legislaciones que tienen, ya estaba permitido, pero en el caso de Tabasco, por ejemplo, no hay legalmente establecida la figura del mediador privado. ¿Ok? Solamente tenemos mediadores en el Poder Judicial del Estado y en la Fiscalía. Y evidentemente en la materia penal solo lo pueden ejercer la Fiscalía y el Poder Judicial en cada uno de los estados. Bueno, solamente como un apunte, espero que te sirva un poco de parámetro también como de marco jurídico de las cosas que se están haciendo en el país. Bueno, y entonces el siguiente tema es hablar sobre sesiones preliminares y sobre el caucus. Y aquí te voy a pedir que vayas a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en el artículo 16. Ahí viene definido lo que son las sesiones preliminares. Puse y caucus porque pareciera que son lo mismo, pero no son lo mismo. Entonces, hay unas diferencias, ¿sí? Hay unas diferencias. En ambos casos, bueno, también hay muchas similitudes, porque en ambos casos el facilitador tiene que hablar de forma privada con alguno de los intervinientes. Solamente que los objetivos y la forma en la que se hace una sesión preliminar o las cosas que se exploran en una sesión preliminar son diferentes a las cosas que se hacen o cómo se hacen en el caucus y las cosas que se exploran en el caucus. Entonces, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, aunque pueden haber muchas similitudes, hay diferencias y por eso unas son sesiones preliminares y la otra se llama caucus o sesiones preliminares. ¿Ok? Bueno, vamos al artículo 16 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, que te pedí que tuvieras ahí a la mano. Y aquí dice, el facilitador podrá tener, ojo, el podrá tener nos deja margen a que el facilitador decida si hará o no sesión preliminar. ¿Sí? En esto también es parecido al caucus porque el caucus, el facilitador puede decidir si lo hace o no lo hace. En el caso en concreto, ¿sí? El caucus no es una etapa del desarrollo de la mediación, es una herramienta que utilizamos para mejorar la comunicación o para mejorar la negociación, ¿sí? En este caso, yo como facilitador, dependiendo de cómo se esté planteando el asunto, puedo decidir si voy a ir a una sesión privada o caucus. Y la ley nos dice que igual con las sesiones preliminares, yo puedo, dice la ley, podrá tener, dice, cuando las características del caso sí lo requieran, dice, sesiones privadas de carácter preparatorio. ¿Sí? Y esta es la característica que puede diferenciar ya en un primer lugar una sesión preliminar de un caucus. ¿Sí? Las sesiones preliminares son para preparar. En el caso del que el facilitador, conforme a las características del caso, determine que si necesita las sesiones preliminares, son para preparar a los intervinientes por separado, ¿sí? Para la reunión conjunta que se va a tener en la mediación. ¿Cuál es el objeto de las sesiones preliminares? Dice aquí la ley, es explicarles las características del mecanismo elegido, porque se pueden usar tanto en la mediación como en la conciliación, y también se les debe explicar las reglas que deberán de observar durante la realización tanto de la mediación como de la conciliación. También se le permite al facilitador, dice, indagar con los intervinientes la interpretación que ellos tienen del conflicto a efecto de preparar las preguntas para la sesión conjunta y las herramientas que utilizará durante el desarrollo de la mediación. Es decir, la sesión preliminar, tal y como nos está diciendo aquí
la ley son para preparar a las partes y también para que el facilitador se pueda preparar para la reunión conjunta ya cuando decida sentar a las dos partes en la mediación. Voy a un poco explorar el conflicto, voy a un poco a ver las percepciones, dice aquí la interpretación que los intervinientes tienen del conflicto para que yo pueda preparar el abordaje que yo voy a hacer en la sesión conjunta, ¿sí? Entonces, la sesión preliminar es previa a la reunión conjunta dentro de la mediación o de la conciliación con los intervinientes. ¿Para qué? Para explicarles las características del mecanismo. Ojo, estas son las finalidades: explicarles las características del mecanismo, las reglas, explorar la interpretación que ellos tienen del conflicto y yo poder preparar el abordaje. ¿Okay? Me reúno con la parte solicitante del mecanismo, me reúno con el invitado al mecanismo, regularmente son la víctima o ofendido y el imputado en ese orden, ¿sí? Y luego tenemos el caucus o lo que se denomina sesión privada, que es más bien una herramienta que les dije que los facilitadores utilizamos para mejorar la comunicación, limpiar algún aspecto que de repente nos salta dentro de la mediación o preparar a las partes para la negociación o avanzar en la negociación, ¿sí? Entonces vemos que la finalidad de cada una de estas sesiones, tanto la preliminar como la sesión privada o caucus, son diferentes, ¿sí? Y esas diferencias las podemos obtener a partir del artículo 16. Ahora, la otra diferencia es que la sesión preliminar recibo a la parte solicitante, me siento con ella, no es sesión preliminar. No sé, 20, 25, 30 minutos y le pido por favor que si me deja hablar con la otra parte, que igual va a ser en privado. Y ya cuando en esas sesiones preliminares tengan toda la información respecto del mecanismo y además hayan aceptado de forma voluntaria participar en la mediación, entonces sí, los voy a reunir en una sesión conjunta. En la sesión conjunta voy a hacer un discurso de apertura, a lo mejor un poco más reducido porque ya en la sesión preliminar, si sí decidí tenerlas, pues ya les habré dicho algunas cosas. Pero bueno, ya en la sesión conjunta yo les puedo explicar dentro del discurso de apertura que de ser necesario o de yo así considerarlo pertinente, podrán haber sesiones privadas. Es decir, otra plática en privado con cada uno de ellos y también les puedo decir que si en algún momento ellos necesitan compartir alguna información de carácter sensible o muy confidencial que no quieran que la otra parte sepa, también ellos me pueden pedir que hablemos en privado, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los objetivos de esto? Ya les dije. Recibir alguna información confidencial, preparar a las personas para la negociación, explorar algún punto del conflicto que a mí no me está quedando claro y que creo que pueda ser sensible, pero eso se va a dar una vez que haya iniciado la sesión conjunta, ¿sí? Entonces, muchas veces se confunden estos dos términos, tienen muchas cosas en común, pero sus objetivos son diferentes y por eso sus nombres también son diferentes. ¿Okay? Estoy midiendo un poco el tiempo para hacer esto lo más didáctico posible y que tampoco nos tardemos aquí horas. Bueno, entonces ya tuvimos nuestra sesión preliminar o decidimos que sí debería de haber en este caso una sesión preliminar. Bueno, les voy a contar, por ejemplo, la semana pasada aquí en el órgano especializado, tuvimos un asunto en donde las partes ya habían tenido alguna charla antes de venir aquí al órgano. Sus abogados son abogados con los que trabajamos, porque ya hemos trabajado varios asuntos aquí en el área. Que creemos que tienen un entendimiento sobre lo que estamos haciendo aquí y ellos nos dijeron que ya les habían explicado a sus clientes qué íbamos a hacer aquí. Las personas vinieron
en muy buenos términos, y entonces en ese caso el facilitador consideró que no era necesario tener una sesión preliminar. Los pasó directamente a la sesión conjunta, lo cual no viola el artículo 16, como ya vimos, porque es facultativo, dice, podrá tener sesiones preliminares. ¿Cuándo sí preferimos una reunión preliminar o una sesión preliminar? Cuando las personas no saben absolutamente nada del área, no saben a qué vienen, a lo mejor no tienen un abogado que los esté asistiendo y el abogado que se les dio aquí de oficio, pues no les da mucha confianza, ¿sí? Cuando tenemos también el tiempo para ver el asunto, si ya se hicieron las periciales psicológicas, si ya están todos los daños, por ejemplo, en un hecho de tránsito, ya están todas determinadas y un poco empaparnos básicamente qué es lo que necesita la persona y en esos casos sí hacemos una sesión preliminar. Casi les podría decir que por lo menos en el caso de aquí del órgano especializado, la regla, por así decirlo, es que sí haya sesiones preliminares. ¿Sí? Eso puede ser como la regla y a lo mejor la excepción pudiera ser que no. Sí, pero bueno, como les dije hace ratos, en cada caso, busquen lo particular, busquen lo individualizado. Acuérdense que la justicia es darle a cada quien lo suyo y entonces darle a cada quien lo suyo también incluye darle el tiempo, darle la atención, darle el trámite que ese asunto necesita y no hacerlo simplemente porque he hecho 50 y los otros 50 los hice así, pero te va a llegar un 51 que va a ser diferente y a ese 51 le vas a tener que poner un poquito más de atención. ¿Ok? Bueno, entonces decidimos hacer ya la sesión conjunta, ambas partes aceptaron ya participar en la mediación y ya los tengo sentados, ¿sí? Aquí en el cubículo. De hecho, estoy en el cubículo de un facilitador, sentado en una mesa redonda dándote la clase porque me quería inspirar y sentirme en un ambiente donde se haga mediación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, el modelo para llevar a cabo una mediación, ¿sí? Que nosotros sabemos que utilizamos el método Harvard, ¿sí? Y el modelo que utilizamos consta de 5 partes que están mencionadas ahí en la diapositiva. El primero es el discurso de apertura, hay que hacer un discurso de apertura. Luego es la parte de la narración, ¿sí? Que es donde las partes más van a hablar. Yo voy a hacer algunas intervenciones con las técnicas de comunicación, preguntas, parafraseos, reencuadres, así. Luego viene la tercera etapa, que es donde voy a clarificar los intereses, los voy a separar de las posiciones. Aquí también voy a construir una agenda, ¿sí? Con las partes, una agenda de trabajo, donde se van a establecer cuáles son los temas, ¿sí? Que si hablamos de ellos, que si generamos opciones respecto de ellos, vamos a poder solucionar el conflicto. La cuarta, es la generación de esas opciones que nos van a ayudar a solucionar el conflicto y poder yo como facilitador ayudar a las partes para que las puedan evaluar. Y por último, una quinta parte que es la etapa de cierre y acuerdo. En esa etapa de cierre es donde vamos a ir recogiendo todas las opciones que las partes ya escogieron, ya trabajaron, donde se establecen circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿sí? Para la redacción de una cláusula dentro de un acuerdo reparatorio o dentro de un plan de reparación, si estamos hablando de una suspensión condicional. ¿Sí? Entonces, el discurso de apertura, brevemente, el discurso de apertura consta de dar una bienvenida, ¿sí? Bienvenidos al órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de conflictos, materia penal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Yo soy Claudia Priego, me presento. Soy Claudia Priego, soy la facilitadora que en esta mañana, en esta tarde, noche, lo que sea, les va a atender. Yo soy una facilitadora certificada,
Sí, tengo tanto tiempo de experiencia y para mí es un placer atenderles, ¿no? Entonces me voy a presentar yo, voy a hacer que ellos se presenten, preguntarles sus nombres. Yo soy de la vieja escuela de la mediación que prefiere tutearlos para crear este ambiente de confianza. ¿Ok? En el discurso de apertura también les vamos a hablar sobre qué es la mediación. Les vamos a preguntar, oiga, mire, vamos a llevar aquí a cabo un mecanismo alternativo que se llama mediación y que consiste en, y les explicas qué es la mediación. El discurso de apertura, constrúyelo con tus propias palabras, ¿sí? Después de que les expliques qué es la mediación, explícales cuáles son las etapas de la mediación, que son las que te estoy reseñando aquí, que es el discurso de apertura, en el cual estamos, les dices. Luego viene una etapa narrativa en la cual ustedes me van a contar qué fue lo que pasó. Yo les voy a hacer algunas preguntas, voy a interactuar con ustedes. Sí, luego vamos a pasar a una etapa de clarificación de intereses. Antes de terminar, vamos a pasar a la generación y evaluación de opciones. Y por último, va a venir una etapa de cierre. Y sí, también les tienes que explicar dentro del discurso de apertura cuál es tu función como facilitador. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Y qué es lo que vas a ayudar a que ellos hagan? Que es que construyan su propio acuerdo. También les tienes que hablar de las reglas que vas a seguir para que la reunión tenga un ambiente de confianza y de respeto. Los puedes invitar a ellos a que pongan alguna regla, como por ejemplo yo digo que para mí es necesario que nos escuchemos todos, que podamos respetar los turnos para hablar de cada uno de ellos y les puedes decir, oigan, ¿qué otra regla les gustaría a ustedes plantear? Y alguno te va a decir, oiga, mire, vamos a apagar los celulares para poder poner más atención. Y entonces los puedes invitar a ellos a poner alguna regla que sea necesaria para cada persona para que la reunión pueda llevarse con respeto. Si no con tranquilidad, por lo menos con mucho respeto. También es necesario que detalles cuáles son los principios, ¿sí? Que son atinentes a la mediación, ¿sí? Vienen en el artículo 3º de la ley de mecanismos alternativos, perdón, el artículo 4 de la ley de mecanismos alternativos. Haz un resumen ahí breve de cada uno de ellos. Lo importante del discurso de apertura es que tú expliques cada cosa relativa a la mediación con un vocabulario que ellos puedan entender, ¿sabes? Si estás hablando con doctores en derecho, pues ahí sí lúzate, saca todo tu lenguaje jurídico de experto, pero si estás hablando con personas que a lo mejor solo terminaron la prepa o alguna persona de origen de algún pueblo indígena, pues también vas a tener que pues, usar un lenguaje un poco más accesible para ellos para que puedan entender los términos jurídicos que siempre se puede hacer. Es importante también que les hable sobre sus derechos y sus obligaciones que vienen en el artículo 7, artículo 8 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos y que les comentes que es posible que puedan tener sesiones privadas en algún momento, ¿sí? Un poco como anunciando que eso puede pasar. Otras cosas que tienes que cuidar es explicarles qué estamos haciendo, o sea, por qué estamos aquí, ¿no? Bueno, pues porque aquí hay iniciada una carpeta de investigación que tiene el número tal, que se inició por tal persona y que el Ministerio Público lo clasificó como el delito de, ¿sí? Y que estamos invitando a tal persona para ver si lo podemos arreglar, ¿sí? O que me lo derivó el Ministerio Público o que me lo derivó un juez de control. Y en esa misma tesitura le puedes explicar también los efectos de celebrar un acuerdo reparatorio, ¿sí? ¿Qué pasa si sí celebramos un acuerdo reparatorio después de concluir esta sesión? ¿Qué pasa si no lo celebramos? ¿Qué pasa si lo celebramos y se cumple? ¿Y qué pasa si lo celebramos y se incumple? ¿Sí? Durante todo el discurso de apertura es bueno, saben, que tú vayas preguntándoles si todo está entendido, si ha sido claro, si tienen alguna duda, para que ellos
haciendo caso al principio de información que viene en la ley nacional, pues ellos puedan tener por entendido toda la información que tú les estás proporcionando. Una vez que has agotado el discurso de apertura, hay que entrar a la etapa de narración. El tema de conflicto, ¿sí? Es muy importante, entonces hay que saber que dentro de esta etapa narrativa no solamente vamos a escuchar un relato de las partes, ¿no? Nosotros tenemos que estar explorando el conflicto, quiénes son las personas involucradas, qué pasó, cómo empezó, si está escalado, si está ya en declive el conflicto, si está estancado, ¿sí? ¿Cuál es el problema en sí? ¿Sí? ¿Cuál es el punto medular? ¿Es una deuda? ¿Es un malentendido? ¿Es un negocio que salió mal? ¿Cuál es en sí? ¿Es una relación que no está fluyendo? ¿Es un método de trabajo que nos está ocasionando el problema? ¿Sí? Hay que tenerlo debidamente identificado. Eso lo vamos a hacer durante la etapa narrativa. Yo voy a estar escuchando, pero tengo que estar analizando el conflicto. También tengo que estar usando mis herramientas. ¿Por qué? Porque tengo que estar escuchando activamente, tengo que estar sentada correctamente. Yo hasta te diría que deberías estar vestida correctamente, como un profesional, ¿saben? Porque de repente venimos con la minifalda, venimos con cosas hasta apretadas, ¿saben? Que no nos dejan sentirnos cómodos en nuestra propia piel para poder desarrollar correctamente el desarrollo de la mediación. Ya dije, bueno, para desarrollar correctamente la mediación. Y entonces es importante que cuidamos incluso estos aspectos, ¿sí? Nuestras herramientas son la escucha activa, la empatía, el parafraseo, las preguntas, el reencuadre, los resúmenes, mensajes tú, mensajes yo, etc, etc, etc. Y también tenemos que ayudar a las partes a gestionar sus emociones. ¿Cómo? A través de validarlos, a través de escucharlos, a través de ayudar a identificar las emociones. Muchas veces las personas dicen, es que yo le di y le dije y no sé qué, pero nunca te hablan de una emoción. Pero cuando tú ves el lenguaje corporal, tú escuchas sus palabras, ¿sí? Y un poco haces empatía, mucho haces empatía, pues te puedes dar cuenta de que la persona está molesta. Cuando le dices, oiga, veo que usted está molesto por tal, y te va a decir, sí, sí estoy molesto. Y cuando nosotros logramos hacer que una persona identifique y nombre su emoción, estamos dando el primer paso para ayudarla a la gestión correcta de esa emoción. ¿Ok? Entonces son cosas que tenemos que hacer dentro de la etapa narrativa. La siguiente etapa es la clarificación de intereses. Como yo estoy viendo la narración, ¿sí? Del conflicto, también voy a poder preguntar, oiga, ¿por qué quiere usted la casa? ¿Por qué quiere usted tal cosa? Y ahí es donde yo voy a obtener los intereses. Cuando las personas se sientan en la sesión conjunta, lo primero que nos dicen, mire, yo vengo aquí porque yo lo que quiero que me den es, y te sacan una lista de cosas que quieren. Eso regularmente son las posiciones. ¿Cómo investigo yo cuáles son los intereses? Preguntándole, oiga, ¿usted por qué quiere la casa? Oiga, ¿usted por qué quiere que le devuelvan su dinero? Oiga, ¿usted por qué necesita una disculpa pública? ¿Sí? Y cuando me digan, mira, necesito una disculpa pública por una cuestión de dignidad, porque me ofendió delante de muchas personas, para mí es importante mi imagen, ¿sí? Quiero que me paguen el dinero porque pues yo tenía otros compromisos que he dejado de cubrir porque ese dinero no llegó y para mí es importante mi estabilidad económica, he estado pasando mucho estrés y mucha ansiedad y también para mí mi tranquilidad no tiene precio. Entonces, esos son los intereses que vamos a ir descubriendo durante el relato. ¿Qué hay que hacer en esta etapa de clarificación de intereses? Lo comenzamos con un resumen, ¿sí? Ya un resumen limpio, un resumen neutral, muy concentrado de lo que realmente es el conflicto y les decimos a las partes, bueno, mire, hasta aquí de lo que usted me ha platicado, yo escucho que los intereses de la solicitante son estos y les detallas cuáles son. Yo creo que los intereses de la parte invitada son estos y les detallas cuáles son.
y que los intereses en común que yo encontré al hablar con ustedes son que quieren solucionar el conflicto, que está bien, pues una disculpa pública mutua, ¿sí? Y les vas detallando cada uno y a lo mejor ellos agregan uno o te dicen, sí, sí es cierto, esos son los intereses que me interesan, esos son los intereses que quiero resolver y sobre esos intereses vas a hacer una agenda de trabajo. Es decir, vamos a hablar de el dinero, vamos a hablar también de cómo posiblemente se pueda dar una disculpa pública y, por ejemplo, otro tema podría ser la relación entre las personas, cómo va a quedar. Y esos son los 3 temas que yo voy a trabajar en mi agenda. ¿Sí? Entonces, la clarificación de intereses me va a ayudar a darme luz sobre cuáles son los temas que yo necesito solucionar para que los intereses queden satisfechos. ¿Okay? Bueno, ya tengo mi agenda con estos 3 temas y lo que voy a hacer en la siguiente etapa, que es la generación y evaluación de opciones, es seleccionar solamente uno. No voy a trabajar en la generación de opciones sobre los 3 temas a la vez. Voy a escoger uno, vamos a escoger, por ejemplo, el pago del dinero. ¿Sí? Ya tenemos establecido cuánto dinero es, cómo se lo dio, si fue en efectivo, se lo dio en especie, todo ese tipo de cosas se los tenemos. Entonces, lo que vamos a ver es aquí el pago del dinero. Y les pido que solo se enfoquen en un tema, que es el pago del dinero. Y también les solicito que me empiecen a dar alternativas, pero muchas alternativas sobre cómo podemos solucionar el dinero. Y ahí me van a decir, bueno, se lo pago en una sola emisión, se lo pago en especie, se lo pago, no sé, en pagos, le hago una transferencia, o hacemos una compensación porque ahí te enteras que la otra persona también le debe dinero y todo eso lo vas a ir anotando en una lista sin nombres, sin decir de quién provino la alternativa, pero solo estamos hablando del dinero. Y puedes hacer una lista de 8, 10, 15, 20 cosas, ¿sí? Que posteriormente en esa lista les vas a decir a las partes, oiga, ¿cuál de todas estas podemos comenzar a explorar? ¿Sí? Y van a escoger 2 o 3 y de esas 2 o 3 o de explorar 4 o 5, las que sea, van a poder construir una solución para el tema del dinero. ¿Sí? A eso le llamamos un mini acuerdo, pero es un mini acuerdo respecto al tema del dinero. Luego vamos a tocar, ya está solucionado el tema del dinero, hasta ahí el tema del dinero ya está. Y luego vamos a solucionar, por ejemplo, el siguiente tema que puede ser la disculpa pública. ¿Sí? Y ahí les pregunto, oiga, ¿cómo se les ocurre que pueda darse la disculpa pública? Y me van a dar igual otra serie, ¿sí? Otra serie de alternativas que pueden ser 4, 5, 10, 15, 20, 200, ¿sí? Sobre cómo se puede hacer una disculpa pública. Y ya que tenga yo mi lista, ya que yo he hecho mi lluvia de ideas respecto al tema de la disculpa, vamos a decir, oiga, ¿cuál de todas estas quieren comenzar a explorar? Vamos a explorar 3, 4, los voy a ayudar ahí a negociar y tal, y vamos a establecer una única solución o una solución para este tema de la disculpa pública y ahí vamos a tener otro mini acuerdo. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con el tema de la relación, cómo va a quedar la relación entre ambos. Y hacemos una lluvia de ideas, valoramos, escogemos una y ya tengo otro mini acuerdo. Entonces, de estos 3 temas, yo tengo 3 mini acuerdos acá. Y ahí viene el chiste de la etapa de cierre. Solamente tengo que recoger esos 3, 4, 5 mini acuerdos, ¿sí? Y darles una redacción, conforme a los lineamientos del acuerdo reparatorio y establecer obligaciones, ¿sí? Pero para la redacción adecuada de una obligación tenemos que establecer modo, tiempo y lugar. Y entonces ese mini acuerdo tiene que decir algo como, si estamos hablando del tema del dinero, ¿sí? La persona A le va a pagar a la persona B en un término de 15 días a través de una transferencia bancaria, ¿sí? A la cuenta número tal del banco tal el día 30 de junio, 15 de julio, así, a más tardar a las 12 horas del día, ¿sí?
por reparación del daño de tal cosa, ¿sí? Entonces ya establecimos una circunstancia de modo, tiempo y lugar. Y para dar seguimiento, las partes se comprometen de que una vez efectuado el pago, van a dar aviso al área de seguimiento de este órgano especializado para que el acuerdo se dé por cumplir. ¿Okay? El tema de la disculpa pública, bueno, las partes concuerdan en que van a hacer, por ejemplo, una transmisión de Facebook en la cuenta tanto de la persona A como de la persona B. Va a ser una transmisión simultánea en donde fijan como fecha el 16 de junio, una vez que se haya entregado el dinero, a las 5 de la tarde. Cada uno va a estar donde tenga que estar, pero van a estar transmitiendo en una cosa conjunta y se van a dar una disculpa pública mutua y que es pública precisamente porque mucha gente se enteró del conflicto y tal, y un poco para subsanar esto, y lo van a hacer así. Entonces ya tengo circunstancias de modo, de tiempo y de lugar. Y ya puedo redactar también mi acuerdo en ese sentido. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí el tema de la mediación. Espero que te haya resultado interesante, como lo ha sido para mí en los últimos 21 años. Me resta decirte nada más que cada asunto es una posibilidad infinita de que tú hagas crecer tus conocimientos, tu experiencia, el abordaje que le puedas dar a cada conflicto. También me gustaría ya por último darle las gracias a American Bar por la oportunidad de estar aquí con ustedes y de compartir este, este espacio. Espero verles en algún otro evento, ¿sí? O que la vida nos encuentre por ahí. Les mando un abrazo, muchos saludos. Les repito mi nombre, soy Claudia Priego y hasta aquí ha sido un gusto.